Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este Shabbat de Hidayah veremos el tema: llaves y juicios de revelaciones. Existen tres grupos de personas que alcanzarán salvación: los llamados, los elegidos y los fieles. Esos tres grupos son mencionados en Revelaciones 17:14. El texto nos dice: pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es amo de señores y rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Ahí están los tres grupos de personas que heredarán la salvación: los llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes son los elegidos y quiénes son los fieles? Vamos a descubrirlo. Matías 20:16 nos dice: así los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son los llamados, mas pocos elegidos. Aquí se mencionan dos grupos: los llamados, que son muchos en número, y los elegidos o predestinados, que son pocos en número. Los llamados o muchos son los que tienen el libre albedrío. Por eso se los designa como llamados o invitados, porque usted puede llamar a alguien, pero esa persona tiene dos opciones: puede responder al llamado o puede rechazar el llamado. En cambio, los elegidos, que están con predestinación, esos no tienen libre albedrío. Ellos fueron apartados desde antes de la fundación del mundo. Ellos están destinados a obedecer, ya no tienen libre albedrío. Por tanto, son un grupo selecto de personas, y a este grupo, elegidos o pocos, pertenecen los 144,000 sellados, que también se les puede llamar los 144,000 predestinados. Entonces, según Matías 20:16, existen dos grupos: los llamados y los elegidos. Los llamados son muchos y los elegidos son pocos. ¿A cuál de estos dos grupos usted pertenece? Solo Yahweh lo sabe. Pero existe un tercer grupo que el libro de Revelaciones menciona. Ese grupo es designado como los fieles. Se refiere a todos los mártires que fueron fieles hasta la muerte. El mensaje para Esmirna dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En este grupo de mártires o fieles se encuentran todos los profetas que fueron martirizados y asesinados cruelmente. Por ejemplo, el profeta Ishaya fue asesinado de arriba hacia abajo. El rey Manasés lo mandó a cerrar de arriba hacia abajo. Por otro lado, al profeta Irmiyá lo mataron a pedradas, y así todos los profetas sufrieron martirio. Por tanto, los profetas se encuentran en el grupo los fieles, y en este grupo también estarán todos aquellos que fueron y serán martirizados por causa de Yahshua. Esteban fue el primer mártir de Yahshua. Luego hubieron muchísimos mártires como los emisarios. A Kefas lo mataron boca abajo. A Shaulo le cortaron la cabeza. Y en general todos los emisarios murieron como mártires, a excepción de Yahuanán. Por tanto, los emisarios de Yahshua pertenecen al grupo los fieles, y todos aquellos que serán martirizados en la gran tribulación estarán también
están en este grupo los fieles o mártires, pero los 144,000 sellados no verán muerte, porque están sellados. Ellos serán transformados en vida y no gustarán de la muerte. Ese es un privilegio tremendo que solo los poquitos experimentarán. Entonces tenemos tres grupos: los llamados, los elegidos y los fieles. A uno de esos tres grupos usted va a pertenecer. La pregunta es, ¿a cuál grupo? Tus acciones lo determinarán. Y aquí viene un dato interesante. Los llamados son muchos, son quienes entrarán al reino como pueblo, después de ser resucitados, mientras que los elegidos o pocos son aquellos cuyos cuerpos serán transformados en vida. En un abrir y cerrar de ojos son transformados y entran al reino como reyes y Kuanim. Ahí tienen una llave importante del reino. La siguiente llave se encuentra en Romanos 10 del 9 al 10. El texto nos dice que si confesares con tu boca que Yahshua es el Adón y creyeres en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí tenemos dos llaves del reino. Número 1, creer en la muerte y resurrección de Yahshua. Esa es la justificación. Y número 2, confesar el nombre de Yahshua como Adón. Esa es la salvación. Entonces, concatenando todo esto que estamos hablando hasta ahora, tendríamos los siguientes grupos que entrarán en el reino. Número 1, los elegidos o pocos, quienes creen y confiesan con sus bocas el nombre de Yahweh y Yahshua. Estos no experimentarán la muerte en los tiempos finales, sino que serán transformados durante la cosecha como trigo. Reciben un cuerpo perfecto y nuevo para habitar en la dimensión perpetua como reyes. En otras palabras, los elegidos viven por su fidelidad, son salvos por confesar y poner en práctica su emuná. Segundo grupo que entrará en el reino, los llamados o muchos, quienes creen en la muerte y resurrección del Mashiach, pero no aceptan ni confiesan el nombre de Yahweh y Yahshua. Estos buscan cumplir los mandatos, pero por su rebelión en contra de la verdadera doctrina, no serán cosechados como mies, sino como uvas. Y como de la uva nace el vino rojo, tendrán que morir en el lagar de la ira, durante la gran tribulación. Tendrán que morir para nacer de nuevo, al ser justificados por creer, y después son resucitados para vida perpetua como pueblo. En otras palabras, los llamados, que son muchos, son asesinados por rebeldes, pero son justificados por creer. Tercer grupo que entrará en el reino, los fieles o mártires, son aquellos que entregaron sus vidas para dar honra a Yahweh y su Hijo Yahshua. Murieron proclamando las buenas nuevas, que es el testificar de Yahshua. Ellos resucitan para reinar. Ahora bien, el libro de Revelaciones menciona 7 asambleas, con sus respectivos 7 mensajeros, que son los proclamadores. Pero también se mencionan 7 cabezas del dragón, con sus respectivas 7 diademas. Es decir, Ashatán copia el modelo de Yahweh y presenta a sus 7 siervos, con sus respectivos ministerios fraudulentos. Otra de las copias del enemigo tiene que ver con la forma de identificación. Aquellos que sigan a Yahweh y aquellos que sigan a la bestia. Los elegidos tendrán un sello a Reujim en sus frentes, en sus mentes, que es el nombre de Yahweh y Yahshua. Ese sello les garantiza no ser dañados por ninguna plaga.
mientras que los impíos, que serán lanzados al lago de fuego, tendrán una marca física en sus cabezas o en sus manos. Pero por otro lado, tenemos a los llamados o muchos. Ellos estarán en el intermedio, entre los elegidos y los impíos. Y como ellos no aceptan el nombre de Yahweh y Yahshua para ser sellados, entonces serán muertos por la bestia, ya que se rehusaron ponerse la marca de la bestia. Ellos rechazarán la marca de la bestia, pero también rechazarán el nombre auténtico del Creador y del Redentor. Por ende, la bestia los matará por decapitación. Revelaciones 7:3 nos dice, diciendo: no hagáis daño a la tierra, creyentes, ni al mar, naciones, ni a los árboles, elegidos, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. ¿Quiénes serán sellados? Revelaciones 14:1 nos dice: después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Tsiún, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Solo los elegidos, que son poquitos, tienen el nombre auténtico del Padre y del Hijo. Los demás simplemente lo ignoran y después tendrán que morir en manos de la bestia. Entonces, conocer y aceptar el nombre de Yahweh y Yahshua es una cuestión de vida o de muerte. Pero aquellos que dicen que el nombre no es importante, ellos, por menospreciar el nombre, serán disciplinados en la gran tribulación y perderán sus vidas. Porque aquí el verso es directo: no hagáis daño hasta que hayamos sellado. Es decir, aquellos que no fueron sellados con el nombre, caballeros, tendrán que sufrir el daño de la muerte. El daño en Revelaciones es muerte. Por eso dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por tanto, no es ninguna conjetura. Aquellos que no acepten el nombre de Yahweh y Yahshua no serán sellados. Y si no hay sello, vas a sufrir el daño de la muerte. Ahora bien, vamos a ver algunas llaves de interpretación. El libro de Revelaciones se encuentra lleno de símbolos y figuras que deben conocerse antes de entender lo que dice. De hecho, estos símbolos son usados a través de toda la Escritura. Por ende, solo en Revelaciones podemos encontrar su significado completo. A continuación vamos a ver una lista de símbolos con su respectivo significado. Básicamente son llaves que abren el entender para entrar en revelación. Número 1, aceite, que representa el reuj y la unción. Esa simbología todos lo conocen y no hace falta explicar. Número 2, adulterio, que significa volver a tu antigua vida o inmundicia. La palabra adulterio no solo hace referencia al acto sexual ilícito, sino adulterio hace alusión a que la persona vuelve a su vómito como el perro, o como la puerca lavada que vuelve a revolcarse en el lodo. Número 3, alimento sólido. Son las cosas más profundas y misteriosas de la Escritura. Por ejemplo, la paradoja que vimos: la Torá puede producir el mal, algo bueno puede producir el mal. Para una persona que toma leche, esta cuestión le parece absurda y no la puede entender. ¿Por qué? Porque esto es alimento sólido, que tienes que masticarlo con calma. Ruméalo como una oveja. Número 4, árboles. Se refiere a los creyentes que están produciendo fruto. Aquellos que creen y confiesan el nombre de Yahweh y Yahshua.
Los árboles son sellados en sus frentes, lo que significa que los 144,000 son simbolizados como árboles, plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Número 5. Bestia de la tierra. Se refiere al sistema religioso que Lucifer ha creado para tener cautivo a la gran mayoría. Aquí se encuentra el Vaticano y todas sus denominaciones cristianas. Número 6. Bestia del mar. Es el gobierno mundial que está sobre las naciones. Tenemos a la ONU y sus agencias, quienes desde 1945 vienen preparando el gobierno de la bestia. Número 7. Menorá o candelabro. Se refiere a la doctrina de una asamblea creyente en Yahshua. La menorá también representa el ministerio y la luz de una asamblea. Si una asamblea tiene la doctrina correcta, está alumbrando a la gente, pero si está en el error, está produciendo un fuego que no alumbra, centella sin luz, como lo menciona el libro de Job. Número 8. Comer lo sacrificado a los peselim o ídolos. Se refiere básicamente a creer y seguir falsas doctrinas. Si usted se deja seducir por las falsas doctrinas, usted está comiendo alimento sacrificado a los demonios, porque comer significa alimentarse de una enseñanza. Si la enseñanza está adulterada, usted está comiendo veneno, y muchos de aquí ya han probado este tipo de comida y no dejarán de comerlo, porque Hashatán es experto en hechizar a la gente. Si fue capaz de engañar a 1/3 de los malaquim, ¿cuánto más lo hará con aquellos que no tienen el reuj de Yahshua? Hashatán es experto en engañar con falsas doctrinas. Lo prohibido siempre es atractivo para el hombre. Fíjense en Hawa. El árbol prohibido le atraía demasiado, hasta que un día, viendo que Adán estaba ocupado, aprovechó la ocasión y mordió la enseñanza prohibida. Mucho cuidado con comer cosas sacrificadas a los peselim o ídolos. Número 9. Convertir agua en sangre. Se refiere al juicio y castigo a través de plagas, tal y como Moshe y Aarón hicieron en Egipto. Número 10. Convertir agua en vino. Se refiere al gozo y la salvación, pero también se refiere a la revelación, puesto que el agua es la palabra, y si convertimos agua en vino, entonces estamos transformando la palabra en una enseñanza, y todo eso ustedes lo están bebiendo. Pero si la enseñanza está adulterada, entonces se convierte en vino de la fornicación, y los oyentes están borrachos con este vino adulterado. Por eso es importante discernir una enseñanza. La verdadera enseñanza es vino nuevo y no provoca ninguna embriaguez, pero las falsas enseñanzas son vino de la fornicación. Y muchos ya han probado ese vino, y ahora están ebrios, hasta el punto de negar el nombre de Yahshua. ¿Qué hace un borracho? Pierde totalmente el juicio, y ya no puede discernir. Lo mismo sucede con aquellos que probaron las falsas enseñanzas. Perdieron el juicio. Antes creían e invocaban el nombre de Yahshua, pero ahora lo declaran inmundo y demoníaco. Hasta ese punto Hashatán los ha embriagado con su vino de la fornicación, pero ellos no se dan cuenta. Número 11. Corona. Se refiere al reinado, autoridad, poder y esplendor. Por ejemplo,
Los 24 Sakenim tienen coronas en sus cabezas, lo cual significa que son reyes y Kuanim. Tienen una autoridad y reinado que recibieron de Yahweh. Número 12. Diademas. Se refiere al dominio y el gobierno. Por ejemplo, el dragón tiene 7 diademas en sus cabezas, lo que significa que Lucifer tiene dominio sobre los 7 imperios que han oprimido a Yasharel. Esos 7 imperios son Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma. Y la séptima es el imperio de la bestia, barro mezclado con hierro, transhumanismo. Esos 7 imperios son las 7 cabezas del dragón, y sobre ellas Lucifer puso una diadema, como símbolo de su gobierno y dominio. Pero Yahshua no tiene 7 diademas. Yahshua tiene por lo menos 17 diademas, lo cual significa que Yahshua tiene el poder y dominio absoluto. Incluso Ashatán es un simple siervo, a comparación de Yahshua. Número 13. Escarlata. Puede simbolizar dos cosas. En sentido positivo simboliza la realeza, y en sentido negativo simboliza la transgresión. Por ejemplo, a Yahshua le pusieron un manto de escarlata, lo cual simbolizaba que Yahweh estaba poniendo en Yahshua todas nuestras transgresiones. Número 14. Escorpión. Simboliza a los demonios, una criatura con aguijón y veneno que causa un dolor insoportable. Ahí tienes la foto de un demonio que está a punto de salir del abismo para hacer lo que mejor sabe hacer: torturar. Estas criaturas están allá abajo, están listos para masacrar a la gente que no tenga el sello de Yahweh y Yahshua en sus frentes. Número 16. Fornicación. Se refiere a honrar estatuas o honrar al falso Mashiach, que los cristianos llaman Cristo. Cristo es un título demoníaco, y todos aquellos que mencionen y exalten el título Cristo literalmente están fornicando con los demonios. Ellos no lo quieren aceptar, pero la Escritura los pone en evidencia. Número 16. Hierro. Representa al Imperio Romano, pero también a la tecnología. Aquellos que se han puesto las nacunas no saben que han introducido grafeno en sus venas. Les han metido hierro, amigos. Literalmente se han hecho morder por la serpiente. Pero tranquilos, no se desesperen, hay una solución. Cuando los Yashalelim eran mordidos por serpientes en el desierto, tenían que mirar a la serpiente de bronce que Moshe había levantado en un asta. Miraban y se sanaban. Lo mismo tiene que hacer usted, que recibió el pinchazo. Tienes que mirar a Yahshua, que fue levantado en el Gólgota. Por tanto, todos los que recibieron las nacunas no están perdidos o condenados. Ellos ahora tienen que mirar a Yahshua para ser sanados del veneno de la serpiente. Pero si no miran a Yahshua, su destino está sellado: la muerte. Número 17. Leche. Simboliza la doctrina básica no adulterada. Por eso Kefas dijo: procuren como niños recién nacidos la leche areujín no adulterada. La leche es para los niños, pero nosotros que ya hemos madurado necesitamos carne. Pero hay algunos por ahí que son niños con bigotes, porque toda la vida no han querido carne, sino que se
conformaron con la leche. Número 18. Libación. Simboliza la inmolación de sangre inocente. Por ejemplo, Saulo dijo: yo estoy a punto de ser derramado como libación sobre el sacrificio de vuestra emuná. Número 19. El mar simboliza a las naciones que no creen en Yahshua. Por ende, están bajo agua salada, muerte. Número 20. El metal. El metal puede simbolizar diferentes cosas según su naturaleza. Por ejemplo, el oro representa a los elegidos y la plata representa a los llamados. Los elegidos serán vestidos con lino finísimo, que representa el cuerpo de reyes y Kohanim. Ellos serán la esposa del Cordero, mientras que los llamados serán vestidos de ropas blancas, que representa un cuerpo sin la inclinación al mal. Y los llamados, que son muchos, serán los invitados a las bodas del Cordero. Número 21. Fuego. Simboliza dos cosas. En sentido positivo simboliza la revelación y el entender. Un proclamador tiene que tener fuego para preparar una enseñanza sólida. Caso contrario, solo va a preparar ensaladitas. Saulo le dijo a Timoteo: aviva el fuego que hay en ti. Yahweh puso en cada proclamador de él el fuego de su Ruach HaKodesh, pero es necesario avivarlo constantemente para tenerlo como llamarada y no como una velita a punto de apagarse. Entonces el fuego representa en sentido positivo la revelación y el entender, pero en sentido negativo el fuego representa tribulación. He aquí te he purificado y no como a plata, te he elegido en horno de aflicción. Isaías 48:10. Número 22. Fuego que sale de la boca. Representa palabras que salen con autoridad de Yahweh y en guerra a Reujín. Por ejemplo, de los dos testigos se dice que fuego sale de sus bocas y consume a sus enemigos, lo cual significa que estos dos testigos lanzan la palabra con autoridad de Yahweh y nadie es capaz de contradecir porque su proclamación es con fuego. El fuego es capaz de consumirlo todo, pero el fuego no es consumido por nadie. Así es la proclamación de los dos testigos. Y finalmente, y con esto cerramos con broche de oro esta primera parte. Número 24. El valor numérico del nombre David. Número 24. La espada. Se refiere a la palabra de Yahweh. La espada también es nuestra arma y autoridad a Reujín. Algunos me preguntaron por el chat diciendo: ¿por qué pones un dragoncito traspasado por una espada en tus videos o transmisiones? Eso me parece inadecuado, que no debería estar ahí. Pero no han entendido el mensaje. Ashatán es simbolizado por un dragón y el Taelim 91 dice: hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Cómo lo vamos a hollar o pisar? Con la palabra de Yahweh, que es la espada de dos filos. Por tanto, el mensaje es claro y directo. Con cada enseñanza que Yahweh nos da, estamos traspasando al dragón con la espada. Ese es el mensaje. Pero veo que muchos no lo ven de esa forma. Piensan que somos infantiles y por eso colocamos un dragoncito siendo traspasado por la espada. Pero la realidad es que eso tiene un propósito a Reujín. Estamos en una guerra sin tregua contra el dragón. O bien el dragón nos traspasa, o nosotros tomamos la espada y lo traspasamos, porque escrito está: desde los días de Yahuanán el Inmersor hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y solo los violentos lo arrebatan.
Vamos a continuar con la enseñanza. Ahora veremos los juicios de Yahweh durante revelaciones. Los juicios de Yahweh se dividen en 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas de la ira. Con los 7 sellos se hace un juicio sobre un cuarto de la población mundial. Es el principio de dolores. Y con las 7 trompetas se hace un juicio contra un tercio del planeta. Es más grave. Se sueltan 4 principados satánicos del río Éufrates, los cuales comandan un ejército demoníaco de 200 millones que asesinan a un tercio de la humanidad. Y con las 7 trompetas se da el parto de la Virgen. Se revela la cosecha de los llamados, los elegidos y los fieles. Y con las 7 copas de la ira se hace un juicio contra todo lo que queda. Es un juicio total, el mar entero convertido en sangre, todos los ríos convertidos en sangre. El sol se hace chicharrón a los humanos restantes y ocurre un terremoto tan grande, cual nunca lo hubo en la historia, y cae un granizo con un peso de un talento, 34 kilogramos. Es una devastación total. Todas las ciudades de las naciones caerán. Todo es escombro, y los montes no fueron hallados. ¿Dónde se fueron los montes? La topografía del planeta va a cambiar totalmente después que haya terminado los juicios de Yahweh. ¿Usted quiere presenciar todo esto? No lo creo. Será terrible. Por eso, mientras hay tiempo, busque a Yahweh y Yahshua y arrepiéntase de sus transgresiones. Entonces, vamos a darle un vistazo rápido a los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira. El primer sello es la falsa paz, lo que la ONU quiere hacer creer y lo que estamos viviendo en estos momentos. Todo aparentemente está tranquilo, pero se viene el segundo sello, la guerra. Inicia la Tercera Guerra Mundial y el texto de Revelaciones menciona diciendo: al jinete del caballo rojo se le dio una gran espada. Esa gran espada en estos momentos está en su vaina, pero cuando sea desenvainado, empieza el invierno nuclear y nosotros en ese punto ya estaremos en los lugares preparados por Yahweh. Luego viene el tercer sello, el caballo negro del hambre. El hambre se desata como consecuencia de la guerra. Habrá hambre no solo física, sino a Reujim. La gente estará como loco, buscando la palabra de Yahweh. Irán errantes de mar a mar, dice la Escritura. Vendrá tanta hambre que la palabra auténtica de Yahweh será escaso. Habrá mucho engaño por todos lados. Eso va a sobreabundar y la gente va a enloquecer por encontrar esa palabra no adulterada. Luego viene el cuarto sello, la muerte pálida o amarilla. Vendrá muerte no solo física, sino a Reujim, la gente que buscaba y buscaba la palabra no adulterada. Al no encontrarla, comenzarán a morir poco a poco, porque sin alimento la gente se muere. Los auténticos proclamadores tenemos la responsabilidad de alimentar al pueblo, entregando el lejem a tiempo y sin contaminación. Solo esa palabra te puede hacer crecer, pero las falsas doctrinas están matando a la gente. Luego viene el quinto sello. Los llamados, que son muchos, son muertos y ejecutados por la bestia. Pero se les dan vestiduras blancas y se les dice que esperen un poco más de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos, que también van a ser ejecutados o decapitados. Luego Yahshua desata el sexto sello. Aquí viene un terremoto que hace invertir los polos magnéticos. Ocurre también un eclipse de sol y de luna al mismo tiempo. Eso es completamente
completamente sobrenatural. Nunca se puede ver un eclipse de sol y de luna al mismo tiempo. Astronómicamente es imposible, pero en el sexto sello ocurre ese evento. ¿Por qué? La respuesta la tiene el planeta Nibiru o planeta X. El planeta Nibiru provoca el eclipse de sol del sexto sello. El sol se vuelve como tela de silicio y las estrellas caen sobre la Tierra, es decir, van a caer meteoritos en masa, producto de la llegada del planeta Nibiru. Ocurre una catástrofe mundial, es el inicio de la ira del Cordero. Sin duda el sexto sello será el más catastrófico de todos los sellos, por el momento en que sucede, lo que acontece cuando se abre, y lo que provoca después durante las trompetas. Leamos el texto para examinarlo con detalle. Revelaciones 6 del 12 al 17 nos dice: Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: Caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Cuando el sexto sello se desata, no solo tendrá repercusión en ese momento, sino durante las trompetas. Por ejemplo, en la segunda trompeta se menciona: algo como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Esa gran montaña es un asteroide que enviará el planeta Nibiru. Y otro detalle clave que menciona el sexto sello es que habrá un eclipse de sol y luna al mismo tiempo. ¿Cómo puede suceder eso? Astronómicamente es imposible, porque cuando hay un eclipse de sol es porque la luna pasa entre la Tierra y el sol, mientras que cuando hay un eclipse lunar es porque la Tierra se encuentra entre el sol y la luna. Por ende, para que sucedan dos eclipses simultáneamente, como lo describe el sexto sello, necesariamente tendría que pasar un tercer objeto entre el sol y la tierra, de tal forma que tape el sol. Y ahí es donde aparece en escena el planeta X o planeta Nibiru, eclipsando al sol completamente y generando una oscuridad total. Eso será una señal muy clara, pero los científicos inventarán una mentira muy grande para mantener a las masas cegadas, puesto que los rebeldes se mantendrán engañados hasta el final de las 7 plagas postreras, ya que no entenderán qué revelaciones se está cumpliendo, sino que encontrarán explicaciones naturales para cada evento, como el cambio climático. Por ejemplo, cuando se derrame la cuarta copa de la ira, el sol comenzará a calcinar a la gente, y estos escépticos dirán: es el calentar global. No creerán en las escrituras, porque ya están totalmente endemoniados. Luego el sexto sello menciona algo interesante: todo monte y toda isla se removió de su lugar. ¿Qué significa eso? Bueno, hace varias décadas se ha venido notando una inversión gradual de los polos magnéticos, y con el sexto sello se va a completar abruptamente.
los polos se invierten y suceden catástrofes espantosas. El día se convierte en noche de un momento a otro. Esa inversión de polo provoca que todo monte y toda isla cambie de posición. La escritura lo describe diciendo: todo monte y toda isla se removió de su lugar. El polo norte se va al sur y el polo sur se va al norte. Por ende, aún sin contar con el gran terremoto, ya todo monte y toda isla está en otro lugar. Todo lugar tiene otras coordenadas geográficas. Ahora bien, aparte de los eclipses simultáneos, la inversión de los polos magnéticos ocasionará un gran terremoto de magnitud superior a 9 grados. Y además, como el planeta Nibiru está en escena, enviará miles de meteoritos contra la Tierra, que la escritura los describe como estrellas que caen como higos. Eso es en la parte física. Pero en el ámbito Arreujim, esos meteoritos o pedazos de estrellas simbolizan a ángeles caídos que vendrán a esta dimensión en ese momento. Luego el texto describe diciendo: la gente se esconderá bajo las montañas y las rocas y dirán a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Lo cual nos lleva a preguntarnos: si ellos reconocen lo que está sucediendo, ¿por qué no se arrepienten? Bueno, la escritura está describiendo el subconsciente de las personas, el cual se encuentra conectado al reuj de cada persona. Por ejemplo, todos en el mundo, sin excepción, pueden sentir que el fin se acerca, pero muy pocos lo aceptan verdaderamente. Muy pocos deciden creer en las escrituras. ¿Cómo sabemos que el subconsciente habla por la persona? Muy simple. Leamos el siguiente texto. Romanos 8:26 nos dice: y de igual manera el reuj nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el reuj mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Se dan cuenta? Hay ocasiones en que no sabemos conscientemente qué debemos decir o pedir, pero nuestro reuj intercede por nosotros ante Yahweh. Lo mismo sucede con las personas del mundo. Ellos, aunque no creen, pero sin embargo tienen su reuj, y ese reuj habla por ellos. Y cuando esas personas comiencen a meterse en cuevas que llaman búnkeres, ellos no estarán conscientes de lo que dicen, pero sus reujim estarán clamando ante Yahweh y están reconociendo que el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces, en el sexto sello, las almas de los impíos usarán sus cuerpos para buscar escondite, por el temor que sentirán, mientras que sus reujim reconocerán que el juicio ha llegado. Luego Yahshua abre el séptimo sello, y se liberan las 7 trompetas, que son 7 juicios con mayor intensidad que los sellos. Con la primera trompeta, 1/3 de los árboles es quemado, y toda la hierba verde se quema, fuego y granizo mezclado con sangre. Esa última frase, fuego y granizo mezclado con sangre, hace referencia a una lluvia de meteoritos que caen a la Tierra. ¿Quién los envía? El planeta X. Los meteoritos son pequeñas rocas espaciales que cuando entran a la atmósfera se encienden como fuego debido a la fricción del aire.
Entonces los meteoritos son descritos en Revelaciones como granizo mezclado con fuego, y cuando esa masa incandescente cae sobre la tierra, obviamente sobre animales y personas, el suelo se baña en sangre, y los bosques se encienden y es quemado la tercera parte de los árboles, un incendio forestal mundial. Luego suena la segunda trompeta, y algo como una gran montaña ardiendo en fuego es precipitado en el mar. Esa gran montaña no es otro que un asteroide que cae probablemente en el Océano Pacífico. La caída es tan brutal que un tercio de las criaturas marinas muere y un tercio de las naves es destruida. Se levantará un tsunami tan gigantesco que las personas pensarán que es una película de Hollywood. Luego viene la tercera trompeta, y ahora el juicio va dirigido hacia el agua dulce. Un tercio del agua dulce se convierte en radioactiva por la caída de la estrella Ajenjo. Los ríos y las lagunas son envenenados y mucha gente muere de forma espantosa por causa de haber bebido agua radioactiva. Luego viene la cuarta trompeta, y un tercio de las luminarias son heridas, y se oscurece un tercio del día y asimismo de la noche. El día tiene 12 horas, y la tercera parte del día son 4 horas, y si es dañado la tercera parte del día, entonces el día solo tendría 8 horas, ya no 12, lo cual significa que la Tierra va a rotar más rápidamente. 8 horas de día y 8 horas de noche. El día completo solo va a tener 16 horas. Los tiempos se acortan, tal y como lo menciona el libro de Matilla 24:22, que dice: por causa de los elegidos, aquellos días serán acortados. Luego suena la quinta trompeta. Esta trompeta es escalofriante, porque las langostas salen del abismo y hacen lo que mejor saben hacer: torturar a la gente que no tiene el sello de Yahweh y Yahshua en sus frentes. La tortura dura 5 meses y se acabaron los suicidios. Nadie va a morir durante 5 meses, y aquellos que no acepten el nombre de Yahweh y Yahshua, pero que sí creen que hay un Salvador, ellos, por creer en un nombre falso, serán castigados a través de estos demonios tipo langosta. Ahí reconocerán realmente que el nombre Kadush sí tiene importancia. Hoy en día menosprecian el nombre Kadush y quieren seguir invocando a Jesús y Jehová. Pero con la quinta trompeta las cosas van a cambiar, se los aseguro. Los que creen en nombres falsos serán castigados, pero no asesinados, lo cual significa que Yahweh está disciplinando a los que todavía se rehúsan a aceptar el nombre auténtico. El mensaje para los tibios o la Odisea dice: sé pues celoso y arrepiéntete. ¿De qué vas a ser celoso? Del nombre de Yahweh y Yahshua. Deja de invocar nombres blasfemos como Jesús, Jehová, Señor, Dios, etc. Todos esos nombres solo acarrean maldición. Y si no me crees, entonces espera la quinta trompeta y mira los resultados. Luego viene la sexta trompeta. Ahí se libera un ejército infernal de 200 millones de demonios. 4 principados satánicos del río Éufrates son desatados para asesinar a un tercio de la población mundial. Es un ejército completamente sobrenatural. De cada 100 personas, 33 mueren a causa del fuego, del humo y del azufre que sale de la boca de este ejército. El fuego y el humo
es una clara referencia a las explosiones de bombas convencionales y bombas nucleares. Cuando explota una bomba nuclear, se genera un fuego potente, seguido por un hongo nuclear, que es el humo que describe Revelaciones, lo cual significa que este ejército demoníaco de 200 millones va a controlar toda la artillería de guerra que posee el mundo entero. Actualmente se estima que existe 12.170 ojivas nucleares. Estados Unidos posee 5.800 ojivas y Rusia tiene 6.370 ojivas, y eso sin considerar a China y Corea del Norte. Existe suficiente armamento nuclear para destruir la Tierra más de 50 veces, y ese armamento bélico lo usarán estos 200 millones de demonios para bajarse a 1/3 de la humanidad. Y después de esa matanza recién viene la cosecha de los redimidos. Suena la séptima trompeta, la trompeta final, y los muertos en Yahshua resucitan, y los 144.000 vivos son transformados, tal y como Saulo lo menciona en Primera de Tesalonicenses 4:17. Y con el toque de la séptima trompeta se desatan 7 plagas postreras, las 7 copas de la ira de Yahweh. Con la primera copa aparece una úlcera maligna y pestilente sobre todos aquellos que tengan la marca de la bestia. En este punto los redimidos ya no están en la tierra. Todos han sido resucitados o transformados y estamos con Yahshua. Pero en la tierra hay 2 grupos de gente todavía: los que recibieron la marca de la bestia y aquellos que entrarán en el milenio, los cuales obviamente no aceptaron la marca y están escondiéndose en cuevas, y esos 2 grupos serán los protagonistas de las 7 copas de la ira. Los que recibieron la marca ya están condenados para siempre, pero los que rechazaron la marca todavía siguen vivos, pero tendrán que soportar la ira de Yahweh para después entrar al milenio de reposo. Luego viene la segunda copa de la ira. El mar entero se vuelve sangre y toda criatura en el mar muere. Es decir, el mar se convierte en una masa de agua totalmente putrefacta. Millones de peces, ballenas, delfines, etc. Todos los animales marinos flotando sobre el agua, en estado de descomposición. Se acabó el ceviche. Ya nadie come pescado. El comercio marítimo entra en bancarrota y comienzan a lamentarse. Pero esto no ha hecho otra cosa sino empezar. Viene la tercera copa de la ira, y todo el agua dulce se vuelve en sangre. Todos los ríos y lagunas sangre. La gente morirá de sed, o en su defecto beberán sangre. Y eso es como castigo por haber derramado la sangre de los profetas y de los mártires de Yahshua. Revelaciones 16:6. Luego de esto viene un castigo mucho peor. La gente muere de sed y quiere tomar un poco de agua, pero la cuarta copa de la ira se derrama sobre el sol, y el sol comienza a elevar la temperatura de la tierra de forma tan extrema que los hombres blasfemaron en contra del nombre de Yahweh y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué clase de gente es esta? Han visto tantas señales y juicios, pero no quieren arrepentirse. Por ende, Yahweh intensifica el castigo y envía la quinta copa de la ira. Esta copa se derrama sobre el trono de la bestia, y su reino se cubre de tinieblas. Viene una oscuridad terrible, y los hombres comienzan a morder su lengua de tanto dolor.
En este punto ya es demasiado el castigo. Primero les salieron úlceras pestilentes, luego son castigados sin poder comer pescado, luego son obligados a beber sangre por tanta sed. Quieren aliviar su sed, pero el sol los castiga con más calor. Y para empeorar las cosas, viene una oscuridad terrible y los hace morder sus lenguas. Pero en este punto todavía faltan 2 copas. La 6ª copa se derrama sobre el río Éufrates y el agua de este se seca completamente, para tener preparado el camino de los reyes del oriente, para que lleguen al Armagedón. En este punto los hombres tienen un poco de alivio, pero no les dura mucho tiempo, ya que viene la 7ª copa de la ira y ocurre el terremoto más grande de la historia. Un terremoto con una magnitud superior a 10 grados. Todas las ciudades de las naciones cayeron. Todo es un montón de escombros, y para empeorar las cosas, comienza a caer un granizo, que tiene el peso de un talento, 34 kilogramos, una pelota. La devastación es terrible. Se sueltan los tesoros del granizo que Yahweh menciona en el libro de Job. Y con esta 7ª copa de la ira se completa todo el juicio de Yahweh. La tierra está prácticamente destruida. Hay poquitas personas que han sobrevivido. Las naciones recibieron 7 plagas postreras. El número 7 hace referencia a la letra Zayin, la espada, lo cual nos indica en este contexto que las 7 plagas postreras son la plenitud del castigo en contra de todas las naciones, a las cuales Yahweh le dio 7 mandatos a través de Noé. Las naciones recibieron 7 mandatos después del diluvio, y ese era el pacto con las naciones, pero ellas quebrantaron ese pacto y recibieron como castigo 7 plagas postreras. La palabra plaga en hebreo es magefá, que se escribe con 4 letras hebreas, la mem, la gimel, la pei y la ei. La letra Mem hace referencia a las aguas, esto es, a las naciones. La letra Gimel hace referencia a una recompensa. Por eso la palabra Gamul, que comienza con Gimel, significa recompensa. La letra Pei hace referencia a la boca o hablar de la gente. Y finalmente la letra Ei hace referencia a Yahweh. Por tanto, la palabra Magefá, traducido como plaga, significa lo siguiente: las naciones serán recompensadas por haber hablado mal de Yahweh. Entonces, según el significado pictográfico de la palabra plaga, las plagas vienen como consecuencia de hablar contra Yahweh, pero los hombres que reciban las plagas postreras, como no conocen este principio, seguirán blasfemando contra Yahweh. Por ejemplo, con la 4ª copa de la ira, según Revelaciones 16:9, los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué van a hacer? Blasfemar el nombre de Yahweh. Ellos piensan que blasfemando el nombre de Yahweh aliviarán sus dolores, pero aquí el significado de plaga es todo lo contrario. Mientras más blasfemes, más plagas vas a recibir. Por eso usted en momentos de prueba, no hable mal en contra de Yahweh. Pase lo que pase, no hable mal de Yahweh. Pero si lo haces, entonces, caballeros, el significado de plaga se ejecuta en tu contra, y Yahweh te dará la recompensa. Por tanto, si estás en tribulación, no menosprecies la disciplina, porque la Escritura dice: dichoso el hombre a quien tú, Yahweh, corriges, y en tu palabra lo instruyes. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete.